El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante y tiene mucho que ver con los métodos que nosotros utilizamos, los que tenemos a nuestro alcance para financiar a las empresas. Sí, es muy importante buscar soluciones, buscar la manera de que nuestras empresas tengan lo suficiente para seguir funcionando. Y más en estos días, el contador no solamente tiene que ser eficiente, también tiene que ser efectivo. No es lo mismo. Por eso quisiera que tuviéramos un concepto mucho más amplio. Momentos. Ok, pues bien, el tema central, ya dijimos, la disminución de pagos provisionales. Primero que nada, hay una obligación de pagar. Esa no está justificada el no pago. ¿Sí? En todas las empresas nos debe de quedar claro que contribuir para el gasto público es una obligación. ¿Sí? De ahí nace toda la obligación tributaria. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Es obligación de todos, todo ser humano en México. ¿Sí? Y algunos dirán, pero es que hay unos que no son contribuyentes. Ok, no son contribuyentes dados de alta, inscritos. Sin embargo, no quiere decir que no paguen. Con el simple hecho de existir un IVA, por eso es que para muchos la manera o la forma de recaudación más eficiente tendría que ser el IVA. Y ahí es donde tendrían que fiscalizarnos a todos, auditarnos, irse de esa forma. Por eso para muchos es más conveniente establecer un IVA generalizado en vez de distintos regímenes para impuestos sobre la renta. Ok, no puede disminuirse, no puede desaparecer el impuesto sobre la renta porque es una recaudación muy importante. A final de cuentas lo necesitamos y más en estos días. Esta pandemia ha sido la mejor manera de verificar si efectivamente ha sido eficiente el empleo de los recursos. ¿Sí? Hay una cobranza. Sí. Hay una recaudación, pero también hay una ejecución del presupuesto. Y uno de estos es los hospitales, los servicios de salud. Los hospitales y todos los gastos relacionados, sueldos de doctores, de enfermeras, administrativos, medicamentos, hospitales, equipo médico, todo eso está incluido en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Sí? Hay una ley de ingresos que me obliga, gobierno, a recaudar, a financiar, a obtener los medios financieros necesarios para cumplir con el presupuesto de egresos de la Federación, y ahí está el sector salud. ¿Sí? Entonces es necesario y es obligatorio cumplir con la tributación. La planeación fiscal es buena administrativamente, pero nunca cuando la intención sea dejar de pagar impuestos. De hecho, actualmente, lo mejor del contador no se va a ver en quién planea fiscalmente. O sea que aquí no me vengan a decir el contador que se crea muy fiscalista. Pues yo soy fiscalista, pero no voy a aceptar que un contador se diga fiscalista para decir que así va a ayudar a las empresas a dejar de pagar impuestos. No, esa no es la intención de un fiscalista. De un pseudofiscalista, de esos de escuela patito, sí. Porque nomás para eso salieron, para que la empresa deje de pagar. Ojo, el contador es un asesor de negocios. En eso se debe de convertir. Y es una filosofía que yo tengo desde la pandemia anterior, no en esta, para los que nos conocemos. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos. Muchos de nosotros que coincidimos profesionalmente, pues por allá de la pandemia anterior, 99, por ahí así, nos dimos cuenta que la verdadera efectividad del contador es asesorar a las empresas, no dejar de pagar impuestos, sino que estos impuestos sean eficientes y efectivos. Muchos no lo entenderán, está bien, no los voy a obligar a que entiendan, ¿okay? De hecho me voy a brincar al punto directamente. Tenía una explicación muy interesante de la tributación, lo dejaré para otra ocasión, mejor me voy al punto. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución me obliga a pagar impuestos, ¿ok?
Ahí no hay discusión. Después me voy a uno de los medios de recaudación importantes del país, el impuesto sobre la renta. Hay que pagar un impuesto y ese impuesto se conoce cuando presento la declaración del ejercicio. Ahí muestro mis resultados, ahí tengo mi utilidad o pérdida fiscal y el impuesto a cargo, ya sea que haya pagado o que haya pagado de más en pagos provisionales, es a lo que venimos, o que tenga un pendiente de pago. ¿Ok? En esa parte, lo que nos va a ayudar a nosotros es saber administrarlo. Uno de los beneficios de tener un contador bien preparado es precisamente uno de estos: asesorar a la empresa y oportunamente decirle: tienes una facilidad, y esta es que de acuerdo a la situación actual no hay ingresos, no hay utilidades. Ok, vamos a analizarlo y solicitamos a la autoridad que dejemos de pagar o que bajemos los pagos provisionales. Ojo, no es que yo quiera dejar de pagar, es porque tengo esa facilidad. Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es donde me dice cómo calculo los pagos provisionales. Pero si sigo leyendo y leo todo el artículo de la ley, me voy al último párrafo. Me dice: los contribuyentes efectuarán pagos, desde el principio, primer párrafo, nada más para llegar a esta parte. Artículo 14, primer párrafo: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Me voy a brincar todo, el método de cálculo, coeficiente y demás, y voy a llegar a este último párrafo. Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo, estarán a lo siguiente. Nuevamente me vuelvo a brincar y me voy hasta el inciso B de este párrafo, y dice: los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, inicia en julio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Aquí, ojo, autorización para disminuirlos, ¿ok? No quiere decir que arbitrariamente a mí se me ocurra que pueda dejar de pagarlos, nada más porque quiero. No, eso no es válido. Lo que me está diciendo es que si yo considero que el coeficiente de utilidad con el que debería pagar o el que debería resultar del ejercicio en realidad es menor que el que estoy utilizando, o sea, ya estoy pagando enero, febrero, marzo, no tuve problemas, en abril empieza mi situación problemática por la situación, por ejemplo en esta, económicamente no estoy trabajando o dejé de trabajar, se disminuyeron mis ventas, no estoy vendiendo o estoy vendiendo a medias y no estoy cobrando, entonces no tengo recursos, no tengo para pagar los impuestos. Abril baja el ingreso, pero el coeficiente de utilidad es el mismo. Ya presenté declaración y con ese nuevo coeficiente tengo que pagar. Es una estimación del ejercicio, de cómo a partir y como en base del ejercicio con el que lo calculé, se espera que vendrán los siguientes. Pero eso no incluye que posiblemente haya una recesión económica, un problema de salud, cualquiera que haya, con la característica de que, ¿sabes qué? No voy a tener recursos, no voy a vender. Es más, hasta donde iba bien en marzo, es lo que ya te pagué. En abril noto que van a disminuir mis ingresos y mis impuestos. Mayo,
pues a lo mejor sigo facturando algunos ventas que son específicas. Pero en junio, aunque siga facturando, resulta que ya no estoy cobrando. Y la facturación realmente disminuyó. Es aquí donde la autoridad me dice, estima, proyecta. Y si crees, si consideras que estás pagando de más, solicita disminución. Ok, ya me percaté de la situación económica, ahora voy a solicitar la disminución de los recursos, la estimación de mis pagos provisionales. Analizo los recursos con los que cuento y le solicito a la autoridad la disminución. ¿Ok? La autoridad lo acepta. Ya puedo aplicar o un coeficiente menor o no tener coeficiente. Ya no tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, en este caso, me sirve esta autorización para que a partir de el segundo semestre, que es de julio en adelante, o pague menos o deje de pagar. Con esto me puedo financiar. Ya estimé, ya calculé que voy a terminar mal mi ejercicio, no voy a tener recursos, ni modo. Comienzo a analizar y facilitar los medios para que la empresa decida qué hacer. Esto no sucede solamente con esta cuestión económica de la recesión o de la pandemia. Sucede en algunos casos cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa que licita para el gobierno. Recibo un anticipo y con ese anticipo ya obtuve todos los ingresos necesarios, ya tengo dinero. Primer año de trabajo. Empiezo a facturar y a cobrar. El anticipo sucede mucho con el gobierno. Digo, cuando es legal, ¿no? Ya saben, eso de las adjudicaciones directas. Un día vamos a platicar un poco acerca de las licitaciones y demás para alguien que tenga interés en trabajar para el gobierno. Y suceden, si ustedes revisan ese tipo de empresas, en algún momento encontrarán algunas situaciones curiosas. Por ejemplo, pues una empresa que nació hace 17 años y va en la factura 15 o 20. Y dices, oye, es como que en 15 años tienes 15 facturas, un promedio de una factura por año. Pues es que trabajan para el gobierno, ya saben cómo se trabaja así, ¿no? Creyendo que todo es legal. ¿Ok? Primer año ya tengo todos mis facturas, las cobro, termino el año con una utilidad a lo mejor, calculo el coeficiente de utilidad. Segundo año, pues yo ya tuve el anticipo y la otra parte del anticipo la recibo hasta finales de año o el año que entra. Pero en este año yo ya estoy trabajando, ya tengo los recursos. El año pasado ya se pagó el impuesto. En este año, ahora lo que no voy a tener es ingreso, porque ya lo percibí vía anticipos. Ahora no tengo, y a lo mejor no tengo ni facturación, o la facturación es muy baja para los costos fijos. Y lo que voy a tener es un coeficiente de utilidad que a lo mejor pues ya no es congruente porque se calculó cuando obtuve toda la licitación. Ahora al año siguiente pues el coeficiente me va a castigar. Ahora voy a tener un impuesto a pagar, pero no tengo ingresos, no estoy cobrando. Y aunque estoy facturando, la facturación es baja. Entonces seguramente este segundo año voy a terminar con más pagos que los que causaría en el ejercicio. Analizo y si me conviene pido reducción de esos pagos provisionales. Si no, así lo dejo, dependiendo de mi situación. ¿Ok? Bueno, entonces esta sería la salida. ¿Y qué es lo que tendría que hacer en el caso de que me corresponda y tenga esa facilidad de poder pagarlo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primero, tengo que elaborar una solicitud de autorización para disminuir estos pagos provisionales. Es en la forma oficial F34, todavía se usa y no está en electrónico, es en papel todavía. Lo tengo que imprimir, llenarlo, firmarlo por el representante legal y todo el rollote que ya conocemos. Acompañar un escrito libre. Sí, en el escrito libre yo hago
la solicitud de qué es lo que quiero. ¿Ok? Ya saben cómo se hace un escrito libre ante la autoridad, ¿no? A quién va dirigido el asunto, quién lo emite y seguramente representante legal, porque acuérdense que las empresas no son figuras inanimadas. ¿Ok? Después, anexar a ese escrito libre un papel de trabajo donde yo le muestro a la autoridad cómo estoy obteniendo mis ingresos y por esta razón, al disminuirse esos ingresos, no tengo los recursos suficientes para pagar. Eso se lo muestro a la autoridad, se lo hago saber y con esto la autoridad analiza la situación y después me envía un dictamen, un escrito por parte de la autoridad en donde me dice si es aceptado o no. Acuérdense que un dictamen es una opinión, entonces aquí el representante, el responsable del SAT es quien me dirá si es o no posible la disminución. ¿Ok? Aquí los detalles. Hay un formato que es, aparte del 34, hay un trámite, hay un documento que viene en el anexo 1 de la resolución miscelánea, que es el 29/ISR, que dice solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales. ¿Ok? Es un trámite, no es un servicio, es gratuito y la descripción es solicitar a las autoridades fiscales la disminución de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta por considerar que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos. Ok, entonces mi justificación es que el coeficiente real, el que se está considerando, que estoy aplicando, resulta que es mucho más grande que el que estimo de acuerdo a mis ingresos. Ok, es un formato instructivo con una característica. Aquí me dice que lo puedo presentar en el portal del SAT a través del buzón tributario o presencial con documentación. Ojo aquí, en la cuestión del portal, pues yo no le encontré por dónde concluir mi trámite en forma electrónica, pero en papel sí. Entonces, si yo me voy a la administración local que me corresponde con los documentos físicos impresos y todo, que le voy a entregar al que me atienda, ahí sí, no tengo problemas con el trámite, ahí no me pueden decir que no. ¿Ok? Entonces es válido también este formato 29/ISR para que yo presente mis documentos directamente en la administración que me corresponde. ¿Ok? También me va a decir aquí en este formato los requisitos, la información necesaria. Entonces dice, debe de contener el escrito libre, el nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado, su clave del RFC. ¿Ok? Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. ¿Ok? De hecho, hace unos segundos, o aquí un comentario, no entendí si era pregunta porque que sí se la sabe, entonces no creo que me lo pregunte, pero está bien. ¿Ante qué autoridad se presenta? ¿Ok? Aquí dice seguimiento, en ese mismo formato, más abajito dice seguimiento y resolución del trámite y dice ¿cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? Dice aquí, de manera presencial en la administración desconcentrada de recaudación más cercana a su domicilio, ¿ok? Entonces no te lo revisan, no te lo reciben en cualquier lugar, debe de ser en la administración de recaudación que te corresponde, de acuerdo a tu domicilio, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante, ¿eh? El formato 34 requisitado también tiene que ser el más actual, entonces revisen el anexo 1 de la resolución miscelánea, la última publicada, para que no se los vayan a regresar, porque la clavecita de hasta arriba es la vigente, aunque los datos que contenga todo el formato son exactamente los mismos, aunque de distinto orden, te lo regresan
¿sí? Entonces tiene que ser el más actual, el que esté vigente. Incluso no porque lo bajes de la página del SAT, no quiere decir que con eso es el correcto. Incluso lo bajas de la página del SAT y ya que llegas a la administración con tu trámite y resulta que no lo hiciste con el más actual, aunque lo hayas bajado de su página, dice no, este no es el que estamos utilizando, este ya no se usa y te lo regresan. Ok, hay que tener cuidado, ¿sale? Debe de tener también dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Fíjate, eso es muy interesante. Anteriormente era consideración, porque aunque el Código Fiscal de la Federación señalaba los requisitos de un escrito ante la autoridad, no era expresa o ni era obligatorio el correo electrónico, ni la página, ni tu dirección web. Pues ahora ya es. Que dice que lo muestres. En el texto no está, pero aquí en este formato sí, entonces hazle caso, por favor, para que no te lo regresen. Ok, entonces incluye tu correo electrónico, hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción. Fíjense que este formato está hecho al estilo de una confirmación del que anteriormente hacíamos, de consulta real y concreta. Ese es el procedimiento. Dice aquí, identificación oficial vigente del representante legal original y copia simple para cotejo. ¿Ok? Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, copia certificada y copia simple para cotejo. Está al revés. Hay un error, fíjense, no lo había notado, pero ahorita que lo leo, dice copia certificada y copia simple para cotejo. Al revés, es copia simple para que lo entregues y copia certificada para cotejo, ¿sí? Digo, aquí digo, no lo hagan al pie de la letra en esta parte, porque dice poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, ¿ok? ¿Qué es lo lógico si se lo van a quedar? Pues que tú le entregues copia simple de tu poder y la copia certificada sea para cotejo. Sí, aquí bueno, se equivocaron, pero bueno, por lógica ustedes háganlo bien, entiéndanlo y ya, ¿no? Ok. Dice el formato 34, solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales debidamente requisitado. Ok, aquí va a venir unos cuadros en este formato 34, ahorita los vamos a ver, qué cuadros hay que requisitar, que hay que llenar y los platicando y posteriormente lo pueden ver en este video que lo voy a subir a la página de la velada fiscal. Ahí lo pueden seguir, el material y la plática. Ok, entonces formato 34, papel de trabajo donde se refleje. Ojo, aquí tengan mucho en cuenta esto. Procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR y efectuados de enero al mes de junio, en su caso, o hasta el mes inmediato anterior a aquel por el que se solicite la disminución del monto del pago provisional. O sea, los pagos provisionales como ustedes los calcularon, su papel de trabajo. Luego dice, en su caso, la aplicación de acreditamiento, reducción, exención o estímulos fiscales en los pagos provisionales. Ok, bueno, aquí ustedes saben que tenemos estímulos, por ejemplo, la disminución de PTU pagada, ¿no? Entonces aquí tómenlo en cuenta porque también lo tienen que considerar. Acreditamientos. Bueno, esto sería en IVA, no en ISR, porque ahí disminuimos pagos realizados con anterioridad. Pero bueno, el mismo trabajo lo tiene que reflejar. Luego dice, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio en el cual se les solicita la disminución de pagos provisionales correspondiente a las utilidades generadas, lo que les acabo de mencionar. Entonces, lo que yo pagué y que voy a aplicar en disminución lo tengo que reflejar en el papel de trabajo. En el caso de pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberá manifestar su procedencia y aplicación, ¿ok? Entonces, ¿de qué declaración provino? ¿Cuál fue el monto? Y el remanente que se está aplicando.
Luego aquí dice señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados. Ok, pues es que aquí nosotros tenemos generalmente dos coeficientes de utilidad. Uno, el que yo utilice en enero y febrero si no presento todavía declaración anual. Si la presento hasta marzo, como todos lo hacemos, entonces tengo el coeficiente aplicable de enero y febrero y el otro coeficiente de marzo a diciembre. Ahora bien, si presento una complementaria de la del anual, por ejemplo, en febrero, ok, pues entonces tendría el coeficiente de enero, de febrero y de la declaración anual en marzo. Ok, y si por alguna razón, bueno, ya me vería muy exagerado que tuvieran otra declaración, pero ya no de la declaración donde se obtuvo el primer coeficiente, sino el último. Por ejemplo, yo tuve un coeficiente en 2017, por ejemplo, y ese que en 2020 aplicó en enero, y en febrero presento una complementaria también del 2017. Entonces en febrero ya tengo otro coeficiente. En marzo presento la anual del 2019 cambiándome el coeficiente. Entonces ya tengo tres coeficientes a partir de la de marzo. Si después hay otra complementaria de marzo, pues ya tendría otro coeficiente. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya cada quien tendrá que aplicar de acuerdo a su empresa. ¿Ok? Luego dice, si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del ejercicio de que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la forma oficial 34 deberá corresponder a los importes acumulados al mes inmediato anterior al que se solicite la disminución del pago provisional. Ok, bueno, eso es cuando yo, por ejemplo, tengo suficientes ingresos, tengo financiamiento, entonces en junio no necesito, sino hasta julio. Entonces a partir de julio o de agosto a lo mejor, ¿no? Entonces la estimación podría ser de estos meses en adelante, pero ¿de dónde tomé la base? Pues obviamente de enero hasta agosto. ¿Ok? ¿Qué condiciones debo cumplir? Contar con firma electrónica y contraseña en el caso de buzón tributario. Ok, entonces este formato se presenta en el portal del SAT o de manera presencial. Si es en el portal del SAT a través del buzón tributario. Pues ojalá lo logren. Si no, pues ni modo, me presento ante la administración local de recaudación. Dice aquí, la resolución que se emita la autoridad fiscal será en el sentido de autorizar parcialmente o negar la autorización de disminución del monto de los pagos provisionales según sea el caso, la cual será notificada por buzón tributario o de manera personal en el domicilio fiscal. Aquí ya no aplica, por lo que estoy leyendo, la negativa ficta. ¿Qué es la negativa ficta? Que la autoridad, al no emitir respuesta o hacer caso omiso de mi consulta o de mi solicitud, no me da respuesta y yo entiendo que hay una negativa ficta. Aquí, por lo que veo, y si estaba haciendo uso del buzón tributario, ya no aplicaría negativa ficta. Entonces me diría, ¿sabes qué? Expresamente te digo que no está autorizada tu disminución de pagos provisionales. Ok, pues ni modo. Ya valió. El SAT, como siempre, resuelve en un plazo de 3 meses. No pide información adicional. Y como no me pide, obviamente pues tampoco hay plazos de yo cumplimentar la información, ¿no? Bueno, aquí me proporciona la información en caso de dudas, teléfonos de la administración y demás, ¿ok? Bueno, eso sería con respecto a la forma 29
diagonal ISR, donde me dice cuál es el procedimiento y los documentos que debo de entregar para solicitar la disminución de pagos provisionales. Ahora me voy a el documento que debo de entregar, que es el formato 34. En el formato 34 voy a incluir al video de este programa estos formatos que nos van a servir por si quieren ustedes hacer el trámite para disminuir pagos provisionales. Ok, entonces aquí la clave de este formato, para que no tengan problemas, es 34P1A17. Ok, a través de esta clave verifiquen que el formato sea el vigente, no se los vayan a regresar. Ok, viene como una declaración, es similar cuando se presentaba en papel. El renglón del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa que solicita, el nombre o denominación, domicilio fiscal, teléfono incluye. Aquí este formato todavía está obsoleto, necesita el renglón del correo electrónico y, de ser posible, de la página web de la empresa que solicita. Luego me dice en un apartado 2, monto que solicita pagar por concepto de pago provisional. En el ejemplo que yo le estoy mostrando, estoy poniendo de julio a diciembre y me dice impuesto sobre la renta y el importe, yo estoy poniendo 0. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy diciendo a la autoridad que mi solicitud es para ya no pagar de julio a diciembre. ¿Ok? Aquí hay algo que ya no se ocupa, 2.2, impuesto al activo. ¿Ok? Esto está súper obsoleto. Digo, si ya no hay impuesto a los activos, tampoco hay IETO, por ejemplo. Ok, bueno. A menos que mi formato es el que esté más obsoleto. Esto yo lo bajé del anexo, del último anexo publicado. Entonces yo creo que también, por alguna razón, está mal. Bueno, ahorita yo digo que está mal. ¿Ok? Viene un apartado 3 que dice coeficiente de utilidad. Ejercicio al que corresponde, el que yo utilicé fue de 2019. Después dice fecha de presentación de la declaración de dicho ejercicio. Entonces yo le puse aquí, fue el 31 de marzo del 2020. Y el coeficiente aplicable fue de 0.1281. ¿Ok? Más abajo me dice pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio porque se solicita la disminución. Pues a lo mejor es 0 o a lo mejor tiene un coeficiente menor, ¿sí? Entonces, pues el que ustedes calculen. Abajito están los datos del representante legal con su RFC y su CURP. Y a un lado su firma. Esto para los que ya no lo ven, ya no presentan avisos y demás en documentos, pues búsquenlo en su parte histórica. Eso se presentaba hace algunos años. Este es de los pocos formatos en papel que todavía se solicitan. En este caso, este formato 34 todavía se solicita en papel. Además de poder presentarse a través del portal del SAT en el buzón tributario, también se presenta o se puede presentar en papel. ¿Ok? La parte de atrás, en el reverso, nuevamente está el Registro Federal de Contribuyentes. Está una parte 6, que es lo que nos solicitaba hace rato, y dice datos relativos al primer semestre del ejercicio por el que se solicita disminución de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de personas morales. Y aquí me está pidiendo ingresos propios de la actividad, intereses devengados a favor, ganancia por enajenación de activos, ganancia por enajenación de acciones, ganancia por enajenación de otros bienes,
ajuste por inflación acumulable, otros ingresos acumulables, y por fin me dice total de ingresos acumulables. Del otro lado, compras, deducciones autorizadas por inversiones, ajuste por inflación deducible, otras deducciones y el total de deducciones. Al final voy a tener una diferencia que es la utilidad fiscal, pero bueno, aquí este formato no quiere meterse problemas, eso le pone aquí diferencia. Más abajo, datos estimados relativos al ejercicio por el que se solicita la disminución de pagos provisionales del impuesto al activo. Bueno, más abajito, datos anualizados, ingresos acumulables estimados, que es el que yo voy a utilizar como para decirle a la autoridad por qué solicito disminución. Aquí tengo una cantidad, luego deducciones autorizadas estimadas, ¿ok? Y al final pérdida fiscal, o incluso si tuviera utilidad, a lo mejor esa utilidad es mucho menor que la que yo utilicé en el estimado para pagos provisionales, o sea que todavía es válido que aquí tenga utilidad aun cuando esté solicitando disminución de pagos. ¿Ok? Entonces este formato 34 no me dice mucho, aquí me pide datos reveladores, pero aquí es muy importante hacerle caso a este formato 29 porque en donde habla de papel de trabajo me dice el procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideran para determinar los pagos provisionales del ISR ya efectuados. Ok, entonces tengan mucho cuidado porque como esta parte pues, si es para convencer a la autoridad, pues hay que ser claros y específicos, ¿no? Ahora, dos elementos importantes. El escrito con el que yo acompaño a la autoridad, ¿ok? Entonces, también, aquí tengo este escrito, se lo voy a anexar al texto del programa en YouTube, ya cuando lo suba, digo, porque esto lo van a ver en pantalla, pero si no quieren capturar, teclear y demás, ok, se los pongo ahí vía texto y ahí lo copian, ok. Y dice aquí Servicios Administrativos Internacionales. Bueno, este es el nombre de la empresa que yo estoy utilizando de ejemplo. La fecha, suponiendo 13 de julio del 2020, me estoy anticipando a esta declaración. Servicio de Administración Tributaria, Administración de Recaudación y etcétera. Acuérdense que es la administración de recaudación que les corresponda a su domicilio. ¿Ok? El asunto, solicitud de reducción de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, del periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020 con fundamento en el artículo 14, último párrafo, inciso B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la empresa SADCB, el RFC, y abajo, ahora sí, el texto. El representante legal, fulanito con RFC, pongo el RFC, en representación de y la empresa, pues aquí, bueno, ya lo que les dije que es de ejemplo, Servicios Administrativos Internacionales, SADCB, con RFC SAI 941-213 RW1. Y aquí dice personalidad que acredito con copia del poder notarial que se adjunta señalando como domicilio para oír y recibir cualquier información que a este asunto se refiera, el ubicado en, y aquí la dirección, aquí está el número de teléfono, y ante esa administración, autorizando los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación a los señores fulano y sutano para oír y recibir toda clase de notificación en el domicilio fiscal señalado. Ok, bueno, aquí estoy poniéndole y con fundamento en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, atentamente expongo y solicito lo siguiente. Algunos dicen aquí respetuosamente expongo para solicitar, o expongo y solicito respetuosamente. Bueno, no es necesario con que se entienda que se hace con respeto, pues está bien, ¿no? Para algunos que lo quieren incluir. Ok, dice, aquí ya muestro mi desglose. Punto número 1, que mi representada es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas y tiene como objeto social la ejecución de los contratos de cualquier índole que le sean adjudicados
Punto número 2, que el inciso B del último párrafo del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Ok, esto es a partir del pago que le correspondería al periodo de julio. Punto número 3, que la autorización respectiva se solicitará por el periodo de julio a diciembre de 2020. Si esto es para especificar. Punto número 4, que mi representada se encuentra en el supuesto de la ley del ISR, ya que estima justificadamente que el impuesto enterado con los pagos provisionales correspondientes al periodo de enero a junio del 2020 ya han cubierto el impuesto del ejercicio. Aquí alternativamente podrían señalar que mi representada ha disminuido sus operaciones y sus ingresos como resultado de la pandemia de salud denominada COVID-19. Bueno, eso ya es dependiendo, porque a lo mejor no estamos en este año, en el año posterior, donde a lo mejor tenemos la misma situación de necesitar una disminución de pagos provisionales. Punto número 5, que por lo manifestado en el punto anterior, mi representada tiene derecho a solicitar la reducción de los pagos provisionales del ISR del ejercicio a un importe de 0. Punto número 6, que por las razones manifestadas en este escrito, mi representada cumple con todos los requisitos para tener derecho a la reducción de los pagos provisionales del ISR correspondiente al periodo de julio a diciembre del ejercicio de 2020. Punto número 7, que los hechos y circunstancias motivo del presente escrito no han sido planteadas ante otra autoridad fiscal, administrativa o judicial distinta de esa administración. Acuérdense que un impuesto federal puede ser requerida por una administración estatal. Sí, entonces ahí, previendo esa situación, pues aquí lo van a señalar, ¿no? Y por último, que mi representada se encuentra sujeta a las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas coordinadas. Por todo lo antes expuesto ante esa H administración, solicito: primero, tenerme por presentado en los términos del presente escrito. Segundo, con fundamento en el inciso B del último párrafo del artículo 14 de la ley del ISR, se autorice a mi representada la reducción de los pagos provisionales del ISR al importe de 0 por el periodo correspondiente de julio a diciembre de 2020. Protesto lo necesario y finalmente nombre y firma del representante legal. Ok. Pues bien, ya requisitamos nuestro formato 34, ya presentamos nuestra solicitud por escrito, acompañada con el poder notarial. Vamos ante la administración de recaudación local que le corresponda al contribuyente de acuerdo a su domicilio fiscal. También el formato me dice que se puede hacer en electrónico a través del portal, a través del buzón tributario. Les soy honesto, no encontré por dónde, no vi la manera, pues que si me voy a mi portal tampoco. Y quitaron esa parte donde viene otras solicitudes. No está ahí, donde yo tenía la facilidad de que si no está en el que me correspondía, pues aquí me meto y como es otro, pues el que la autoridad lo reciba lo obliga a que me dé respuesta. ¿Ok? Pero no hay. Ok, entonces lo único que nos queda es seguir utilizando los servicios a través de la propia administración. Ok, bueno, ya presento todo y dentro del plazo, la autoridad me responde y lo hace de esta manera.
Yo creo que ahí no tienen problema para contestarme a través del buzón tributario. Dice aquí, asunto. Bueno, primero me dice SAT, Administración General de Servicio al Contribuyente, Administración, y bueno, todo ese rollote, oficio número, expediente número, y me dice asunto. Se autoriza disminución de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Ok, ya desde aquí ya sé que me fue bien. Entonces, viene el nombre del representante legal y dice representante legal de Servicios Administrativos Internacionales SADCB, la dirección de la empresa. Y luego aquí dice DFE a 5 de agosto del 2020. Con relación a su solicitud presentada el 15 de julio del 2020 y complemento de información de fecha 27 de julio del mismo año, quiere decir que me requirió antes de autorizarme. Ok. Para disminuir el monto de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de los meses julio a diciembre del 2014, esta administración emite resolución en los términos que a continuación se indican. Competencia. Esta administración local de administración al contribuyente es competente para emitir la presente resolución con fundamento. Bueno, ya me da toda su letanía, me brinco hasta la última parte donde me dice resuelve, único, procede a autorizar la disminución del pagos provisionales por concepto del impuesto sobre la renta de los meses julio a diciembre 2020 a 0, en virtud de que con los datos aportados en su solicitud se estima que reúne el requisito establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y comprueba que los pagos provisionales cubren el impuesto que correspondería a la utilidad fiscal estimada para efectos de los pagos provisionales. ¿Ok? Es importante señalar que con independencia del resultado en la declaración anual, asume la obligación de recalcular los pagos provisionales con el coeficiente de utilidad que le corresponda a la declaración del ejercicio. Estos pagos provisionales deberán compararlos contra los montos de los pagos disminuidos autorizados y, en caso de que estos últimos se hubieran cubierto en cantidad menor, se deberán pagar los recargos correspondientes por la diferencia. Bueno, esto ya es lata, ¿sí? Me dice cómo se calculan y demás. Ok, aquí ya me autorizó y ya la libre. Ok, entonces ya puedo aplicar los pagos a 0. Ahora bien, me dice también el artículo 14. Cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo, de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido. ¿Sí? Entonces, en relación a lo que acabo de leer del escrito de la autoridad donde me da autorización, hago este recálculo y si consideran bajo esto que me envía la autoridad y este texto de la ley que hice pagos menores, entonces tengo que pagar actualización y recargo. Por último, les agradezco su presencia, gracias por acompañarme y esto fue La Velada Fiscal. Yo soy Efraín Ortiz y los espero en un programa más en temas fiscales, financieros, laborales y sobre todo de negocios.